Yo soy consciente de que si acudiera primero a mi celular, si acudiera primero a mi buzón electrónico, me alteraría. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Joana. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Siempre es un placer acompañaros. Para mí también es un placer verte en el día de hoy y ver por ahí un pedacito de ti caminando alrededor. Y creo Aquí que tengo a mi secretario personal. Él me inspira para escribir mis libros. qué cosa tan hermosa. Hola, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Tan bello. Sí, creo que hacen una muy buena dupla. Y creo que los referencias también, José Luis, en tu libro hay uno de los capítulos en que mencionas efectivamente una pregunta que te hace tu nieto sobre el cielo, un cielo hermoso que estabas contemplando en el libro Encuentros con lo Sublime. Cuéntame un poquitito de esta obra magistral. Mira, puedo compartirte que Encuentros con lo Sublime es probablemente uno de los libros con más carga espiritual de cuantos he escrito. Y soy consciente de que esto puede sonar como una frase hecha, pero honestamente hay algunos rasgos distintivos en Encuentros con lo Sublime que lo hacen diferente al resto de historias, al resto de libros que he escrito. Por ejemplo, ese libro no es una novela extendida, sino que es un conjunto de historias relativas a personajes demasiado poco conocidos de la Biblia. Otro de los rasgos distintivos es que ese libro ha nacido casi íntegramente en mis tiempos devocionales arrodillado, es decir, ha sido un manuscrito. A diferencia del resto, que casi todos fueron mecanoscritos, este ha sido literalmente escrito a mano en mis tiempos de intimidad con el Señor. Wow, qué impresionante. Sabes, me llamó mucho la atención algo que compartes al inicio del libro. Hablas de que un buen comunicador, bueno, es un buen comunicador, ¿no? El manejo del lenguaje, pero que un comunicador de las cosas del cielo es diferente. Ese tiene que pasar tiempo en intimidad con Dios. Y sabes, me pegó muy, muy en lo personal eso. Me gustaría que ampliaras un poquitito. Pues hace tiempo ese principio ha sido como una regla en la vida. Eh, no recuerdo si es una frase mía, honestamente, o alguien me la dijo, pero lo cierto es que para mí hablar bien es un talento, pero ser emisario del cielo, eso es un don. Es un don altísimo que solo se adquiere con la divisa de tiempos de intimidad. Y soy consciente de que todos hablamos y hablamos a menudo y hablamos con frecuencia, pero qué diferente es cuando a la hora de comunicar rebuscamos los vocablos, los verbos y adjetivos en el corazón de Dios. Creo que de ese modo nuestras palabras van impregnadas con aroma de cielo. Y lo mismo me ocurre cuando escribo. Por eso mi rincón de oración y mi escritorio están muy próximos, muy próximos. A veces incluso se confunden y con frecuencia de la silla de escritor me veo catapultado a las rodillas de orador, porque un orador que además es un buen orante, eso es lo que marca la diferencia. Así que intento empapar mi pluma en el corazón de Dios antes y después de escribir, porque en definitiva eso es lo que marca la diferencia. Es lo que Él quiere comunicarnos, lo que nosotros necesitamos escuchar. Y para mí es una altísima responsabilidad plasmar líneas sobre el papel y ser consciente de que esas líneas van a perdurar por meses, por años. Así que intento rogar a Dios, Señor, que sea tu voz la que podamos leer, la que podamos percibir en las páginas. Si pudiéramos escuchar esa voz de Dios de manera audible en este tu más reciente libro, Encuentros con lo Sublime, ¿qué nos estaría diciendo? Nos estaría recordando seguramente que la Biblia
es una colección de cartas desde el hogar, que la Biblia es un compendio de declaraciones de amor que Él escribió para nosotros, porque Encuentros con lo Sublime no pretende más, pero tampoco menos, que ser un dedo índice que apunte al corazón de la Biblia. Lo que en este libro he plasmado son relatos bíblicos, nada más, pero nada menos. Relatos bíblicos que he intentado contextualizar, hacer cercanos a nuestro siglo. He intentado que a través de esas páginas nos podamos sumergir en el corazón de hombres y mujeres que en su tiempo, en su cultura, fueron marginados, pero hombres y mujeres que hoy están presentes en nuestro entorno social. Nos relacionamos con ellos a diario, aunque a menudo no los vemos. Así que he intentado traer a nuestro siglo a personajes que son realmente personas, personas de aquel tiempo que tuvieron un encuentro con el sublime y eso transformó sus vidas para siempre. Cuéntame un poquito de la dama con el flujo de sangre. Pues la dama con el flujo de sangre, estoy convencido de que muchas mujeres, pero también muchos hombres, podrán identificarse con ella. Una mujer que no tenía más delito que padecer una enfermedad y que por esa causa fue relegada a la marginación más absoluta. Fue despreciada, fue aislada, fue exiliada. Y sin embargo, ella tenía las necesidades de cualquier ser humano, la necesidad de socializar, la necesidad de amar y sentirse amada. Así que en un arranque de desesperación, ella dijo, necesito encontrarme con él, necesito acercarme a él, necesito tocarlo. Y se saltó todos los estereotipos, todos los parámetros sociales que la habían arrinconado, se lo saltó todo en la desesperación de acercarse a Jesús. Y un encuentro con Jesús hizo que la intocable pudiera volver a ser abrazada, que la marginada fuera aceptada. En definitiva, la dama con el flujo de sangre fue una mujer injustamente ajusticiada, pero que tras un encuentro con él pudo volver a abrazar la vida y a ser abrazada por la vida también. Ese Wow. encuentro con ese pasaje cambió mi vida también, te lo aseguro. Es una gran colección de historias. ¿Es difícil traerlas a lo actual, José Luis? Joana, no sería honesto si te dijese que me ha sido complicado. No, realmente no. Lo único que fue necesario es, eso sí, caminar de la mano de esas personas durante varias semanas. Seleccionaba a uno de esos personajes a los que quería estudiar y durante varias semanas caminé junto a cada uno de ellos. El caminar a su lado me cautivó, me enamoró, me sedujo. Llegué a conocerles en una dimensión que para mí era hasta ese momento desconocida. Así que después de llegar a trabar amistad e intimidad con ellos, fue como una conversación, como reproducir una conversación. Hay, hay algunos protagonistas bastante curiosos a lo largo de Encuentros con lo Sublime, por ejemplo, el estanque de Bethesda. Si yo tuviera que resumir cuando escribí acerca del el estanque de Bethesda, tendría que referirme a ese momento en que en la propia tierra de Israel, allí mismo, sentado frente al estanque, observando las ruinas arqueológicas de ese estanque, me sentí transportado a aquella época. Y allí, junto a un grupo de peregrinos, por cierto, la mayoría de Puerto Rico, estuve haciendo un viaje con un grupo de hermanos y hermanas de Puerto Rico y allí fue, sentado a la orilla de ese estanque, donde reproduje ese capítulo, el estanque de Bethesda. No, no fue complicado. He disfrutado de manera extraordinaria escribiendo Encuentros con lo Sublime. ¿Por qué de repente hacerlo de esta manera? Te conocemos por este estilo que nos gusta de leer, pues historias largas,
¿Qué, qué te motivó a romper con el esquema y la estructura con la que venías trabajando y hacer este libro diferente? Bueno, esa pregunta, Joana, ha sido muy directa. Y esa pregunta, para responderla, ahora sí, debo desabrocharme el alma. Mira, cada vez que he escrito un libro, que como muy bien dice son novelas, novelas que todas relatan una historia, he tenido que documentarme. Normalmente el trabajo de documentación de un libro me toma aproximadamente 9 meses, a veces un año buscando documentación. Y eso me ha hecho apartar muchísimo tiempo para documentarme sobre temas muy diversos. Llegó un momento en que, y aquí desabrocho mi alma, como te digo, me di cuenta de que tanta labor de investigación estaba comenzando a atentar contra mi tiempo dedicado a la Biblia. Es decir, pasaba horas y horas y horas encerrado en bibliotecas, Wow. leyendo libros, lo cual no es malo, lo cual no es malo. Sin embargo, eso comenzó a afectar el tiempo que yo dedicaba a la Biblia. Así que sentí que en el salpicadero, en el cuadro de mandos de mi alma, se encendía una luz roja que me decía, cuidado, cuidado, no vaya a ser que descuides lo más importante para buscar solo lo importante. Y me di cuenta de que necesitaba sumergirme en la Biblia. Así que hice esta decisión, tengo que escribir ahora sobre personajes bíblicos. Y por eso te digo, no fue difícil, al contrario, fue un deleite. Semana tras semana, bucear en el texto sagrado, sumergirme en esos relatos bíblicos tan apasionantes. Ha sido delicioso, definitivamente delicioso. Pero la razón de hacer este libro fue que necesitaba incrementar mi tiempo de lectura de la palabra de Dios. Wow. Esa es la razón. Wow, qué increíble y qué confesión. Lo vamos a titular así en las redes, de verdad, pero es tan importante no olvidarnos de eso. Yo creo que por eso me cautivó tanto el inicio cuando decías, mira, tú puedes ser un buen comunicador, tener las técnicas, saber hacerlo, pero ser un emisario del cielo y eso es otra cosa y requiere otra cosa. Sí, la verdad es que mira, en esto y en todas las áreas de la vida debemos recordar esto, que para lo que llamamos vivir hay cosas buenas, luego están las importantes y luego las que de verdad importan. Y para mí lo que de verdad importa es que cada línea que escriba pueda desprender aroma de cielo. Y para que eso ocurra no sirve el artificio, es necesario ser genuino. Y un encuentro con la majestad de Dios es lo que nos cambia, es lo que nos transforma, es lo que hace que mis letras tengan sentido. Porque mira, conferenciantes hay millones, hombres y mujeres con la capacidad de hablar bien, abundan, hay piquitos de oro, pero otra cosa diferente es cuando alguien nos comunica y eso no solamente impacta el cerebro, sino que impacta el alma, pero no solamente impacta el alma, que son las emociones, sino que llega al espíritu, ese lugar donde se producen los cambios. Y para llegar al espíritu he descubierto que no hay más alternativa que la intervención del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que afecta nuestro espíritu. Así que he intentado que lo que para mí ha sido necesario en encuentros con lo sublime nunca, nunca deje de ser necesario. Acudir a la palabra de Dios. Es un cofre que cada día nos ofrece un tesoro nuevo. José Luis, ¿cómo hacer el balance entre lo necesario, las cosas que tienes que hacer porque son parte de tu trabajo, son parte de proveer para la familia, son parte obviamente del día a día y sacar ese tiempo tan necesario de intimidad con Dios? No solamente me leo un devocional en la mañana que otra persona escribió, sino yo hago mi devocional con Dios y Él me da y yo recibo y viceversa.
Así es, correcto, correcto. Y gracias por hacerme esta pregunta. Mira, llegar a ese balance tiene que ser una lucha diaria. Aquí no sirve establecer una agenda mensual, sino que debe ser algo intencional, que cada día yo me proponga. Yo he descubierto cuándo fluyo mejor en mi comunión con Dios. Y para eso, lo primero es que cada uno encuentre, y discúlpame la palabra compleja, su cronotipo, Mm. su cronotipo. ¿Cuándo es mi tiempo más efectivo? Y yo he descubierto que para mí es el amanecer. Así que yo intencionalmente madrugo, me levanto muy temprano y tengo hecho un pacto con Dios y con José Luis Navajo. Y ese pacto y ese compromiso que hice con él y que hice conmigo fue, Señor, acudiré a ti antes que nada y por encima de todo. Así que lo primero que hago es llamar a las puertas del cielo en la mañana y decirle, Dios, aquí estoy, acudiendo a la cita. Y una vez que siento ese tiempo de comunión con Él, es que eso, mira, yo no hay ni en el hermoso idioma de Cervantes, hay palabras que describan con justicia lo que eso significa. Dedicar los primeros minutos del día a Dios. Eso ordena mi jornada, eso afina mi vida, eso me prepara para lo que luego venga. Y una vez que yo he recargado mi vida espiritual, una vez que he hablado con Él y he escuchado que Él hablaba conmigo, todo lo demás ya va a estar, va a llevar la impronta de esos primeros minutos, va a llevar el sello de su presencia. Así que mira, a menos yo hablo por mí y estoy siendo radicalmente honesto. Yo soy consciente de que si acudiera primero a mi celular, si acudiera primero a mi buzón electrónico, me alteraría, comenzaría a responder urgencias y mensajes. Es por eso que no abro ninguna puerta hasta que siento que la puerta del cielo se ha abierto. Y una vez que he hablado con Él, todo lo demás adquiere sentido. Así que el balance para mí es ese, ser intencional en priorizar primero Dios y después todo lo demás llegará a su lugar y a su ser. Muy bien. Ya para concluir nuestra entrevista en el día de hoy, gracias por esa respuesta. Obviamente aquí el secreto es ser intencionales en esa búsqueda, esa intimidad que todos necesitamos. Pero de todas las historias bíblicas que plasmas en Encuentros con lo Sublime, ¿cuál es la que más se acerca a la vida personal de José Luis Navajo? Cada escritor siempre tiene la tendencia de escabullirse un poquito en sus capítulos. Me gustaría saber cuál es el tuyo en este libro. Bueno, menos mal que no me has preguntado cuál es tu preferida, porque sería como decir, elige entre uno de tus 12 hijos, y eso para mí sería muy complejo. Mira, decirte, la que más me impactó redactar fue la de El traidor traicionado, una historia acerca de Judas Iscariote, que probablemente va a generar gran sorpresa. Pero si me dices con cuál me identifico más, te responderé brevísimamente, ya la he mencionado, el estanque de Bethesda. Y te diré además por qué. El estanque de Bethesda cada día recibía enfermedad, dolor, miseria, y eso podía llegar a intoxicar las aguas del estanque de Bethesda. Hace 40 años que ejerzo el ministerio pastoral. Nada ha ocurrido gracias a mí, sino a pesar de mí y por la inmensa gracia de Dios. Pero hoy, 40 años después de poner mis manos en el arado de la sagrada labranza, puedo decir, la labor pastoral implica escuchar dolor, carga, a veces implica que uno mismo se convierte en el depósito para que otros vuelquen su miseria. Y ellos se van más aliviados, pero toda la miseria que volcaron queda aquí, como en el estanque de Bethesda. Así que allí a las orillas del estanque le pregunté,
¿Cómo logras seguir adelante cuando todos te intoxican con su dolor? Y las aguas del estanque respondieron, porque antes de recibir al enfermo, el cielo toca las aguas. ¿Recuerdas? Venía del cielo un ángel que agitaba el agua y luego entraba el enfermo. Primero el toque del cielo, luego recibir la enfermedad. Así que me identifico con ese más que con ningún otro, porque me he tenido que dar cuenta de eso. No tocar a nadie sin que el cielo me toque antes a mí. Pero después de que el cielo me arropa, yo me encuentro mejor para recibir el dolor de otros. Ahora, después de recibir el dolor, que de nuevo me toque el cielo, porque eso es lo que me sana, eso es lo que me desintoxica, eso es lo que me renueva. Así que para mí es un patrón y referente ese estanque de Bethesda, una alternancia entre ser visitado por el cielo y recibir la visita del sufriente, del dolorido. Ahí está la clave para seguir adelante. Wow. José Luis Navajo, qué profundidad. Yo creo que en esta última pregunta fuiste todavía más transparente que en las anteriores. Es un placer de verdad conversar contigo y poder disfrutar una vez más de tus libros. El pastor escritor José Luis Navajo. Gracias, Joana. Siempre es un placer. Muchísimas gracias.